Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que estés viendo este video. Bienvenidos a esta nueva sección que todavía no tiene nombre porque primero quiero saber si les copa para seguir haciendo este tipo de videos. Eh, Donde la idea, vengo pensando mucho en esto de no seguir poniendo ruido en las redes, ¿no? Sino hacer contenido que realmente aporte algo. Y en eso pensé en esta idea de compartir, eh, ir un poquito más allá del oráculo, ¿sí? Y compartirles la forma en la que yo más uso el I Ching, en realidad, que es esta. Eh, que es traer situaciones cotidianas que yo veo de hablar con ustedes, que mucha gente atraviesa en este momento, y plantear una forma distinta de pensarlo, ¿no? Decir, bueno, ok, acá todos nos sentimos así, todos estamos pasando por esto y la visión occidental de este tema es tal. Bueno, ¿cuál es la visión china? ¿Qué nos dice el I Ching sobre esto? ¿Cómo podemos pensarlo distinto? ¿Cómo podemos tomar decisiones distintas sobre esto que estamos atravesando? ¿Cómo podemos cambiar nuestra posición subjetiva? Y al pensar distinto, también podemos hacer distinto y sentir distinto. Y estar mejor, en definitiva, porque el punto es ese, es cómo hacemos para estar mejor. Cuando la lógica occidental, capitalista, productivista nos deja de funcionar, bueno, nos vamos al otro lado del mundo, al otro lado de los tiempos y encontramos ahí a nuestro querido I Ching, que acá está, para darnos una visión distinta. Y el primer tema del que quiero hablar, lo que quiero que abordemos hoy, es justamente el tema del agotamiento, el cansancio. Persona con la que uno habla, persona que está cansada. Y ya no es como, uy, sí, estoy cansada, necesito dormir un poquito más, ¿no? Es como, es un nivel de agotamiento, de estar drenado, de no poder más. Muy alto realmente. En algún momento me han dicho que el cansancio es el mal de esta época, y me hace mucho sentido. Pero este año estoy encontrando como mucha gente realmente muy, muy agotada a nivel de, ¿cómo sigo? ¿No? Enfermándonos, muchas enfermedades, mucho bajón de defensas por el agotamiento que tenemos. Y ahí tenemos dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la visión más capitalista y productivista, que es esto de hay que seguir, ¿no? Si uno está cansado, bueno, o si está enfermo, se empastilla y sigue, básicamente, ¿no? Buscar formas de tapar ese agotamiento y seguir funcionando y seguir produciendo. Y sabemos que esto no nos lleva a ningún lado porque eventualmente uno se quiebra. ¿Sí? Eventualmente vienen enfermedades más graves, eventualmente nuestra mente no da más y colapsa. Algo ahí se termina destruyendo. No es sostenible a largo plazo. Y después tenemos una visión como más que quiere ser espiritual, que es esto como, bueno, entonces, si estás agotado, te vas un mes a un retiro de silencio en la India, es como, chicos, no puedo, o sea, yo no puedo dedicarme a la meditación y la contemplación durante 3 meses para dejar de estar agotado, porque vida real. ¿Sí? Tenemos que mantener nuestra casa, tenemos hijos, tenemos que mantenerlos, tenemos que ir al trabajo porque necesitamos dinero para poder comer, para poder pagar nuestras cosas. Entonces, ahí es donde entramos en conflicto, ¿no? Estoy agotada, necesito frenar, no puedo. ¿Qué hago? ¿Cuál es la salida? ¿No? Es saber que si seguimos así, colapsamos. Pero ¿qué otra forma hay? Y cuando yo me encuentro en estas encrucijadas es cuando voy a Ilichil. ¿Qué dice Ilichil sobre esto? Y voy a compartir pantalla para mostrarles porque hay un hexagrama
que habla justamente sobre esto, exactamente sobre esto, que es el hexagrama 47, que se llama la desazón o la opresión o el agotamiento, ¿sí? Y vieron, a mí esto me parece muy fantástico, me pasa muchas veces, que uno dice, estoy drenado o drenada, ¿no? Estoy filtrade. Bueno, ¿cuál es el símbolo justamente del hexagrama del agotamiento? El lago, pero con el agua abajo. Es un lago vacío, un lago que perdió toda su agua por abajo y se quedó vacío, se quedó drenado. El agua se le filtró, justamente. Son las mismas palabras, los mismos términos que usamos nosotros hoy están en el I Ching. Es una cosa hermosa. Eh, ¿Y qué nos dice? ¿Qué hacemos? Señor I Ching, qué hacemos cuando estamos agotados? Y el dictamen nos dice, la desazón o el agotamiento, sí, el nombre viene primero. Logro, perseverancia, estas dos son palabras de logro tiene que ver con algo que aún puede crearse de esto, es una palabra positiva. Y perseverancia es la palabra del invierno, ¿no? De esto de, bueno, y hay que bancársela un poco. Estamos en un lugar jorobado, hay que bancársela un poco, ¿no? Hay que perseverar, hay algo ahí que sostener en la dificultad. El gran hombre obra aventura, ningún defecto, ¿sí? O sea que es si ¿qué es el gran hombre? Es cómo nos posicionamos, ¿no? Si nos posicionamos como el gran hombre, como el noble, como el hombre superior, de una forma no solo inteligente, sino como en el camino del sabio, ¿no? El que puede ver las cosas más allá de lo que está pasando. Obra aventura, las cosas salen bien y no hay ningún defecto. Ningún defecto significa que aunque yo me haya equivocado para llegar a este lugar, lo puedo solucionar. Y nos agrega, si uno tiene algo que decir, no se le cree, que ahora vamos a ir un poco más a lo que significa esta frase. Entonces, en principio es una situación compleja de la que podemos salir bien parados. Hay ventura acá, no es tan grave. Pero es una situación compleja. Si nos vamos a Wong, nos dice que nos habla de restricción, obstrucción, opresión, agotamiento. La situación parece oscura y sin esperanza. Nos vamos a Karcher, son autores de distinto palo, ¿no? Nos dice oprimido, restringido, agotado está en inglés, aislado, al final de tus recursos, ¿no? Es como la pucha que jorobada esta situación. Y díganme si no se siente así, ¿no? Es esta sensación de, ¿cómo hago? No tengo más para poner, no tengo por dónde salir, no hay más. Y tengo que seguir trabajando y tengo que seguir cuidando a mis hijos o a mis gatos o a quien sea y tengo que seguir cumpliendo mis roles para sobrevivir, pero no tengo con qué. Em, y para entender un poco más esto, es bien importante ver el contexto de este hexagrama, ¿sí? Porque los hexagramas están en un orden. ¿De dónde viene? ¿Qué pasó que yo estoy exhauste? El hexagrama anterior, el 46, me pasé acá, es la subida o el empuje hacia arriba. Acá tenemos la madera abajo de la tierra. Esta es una semillita que está brotando, que está esforzándose por salir de la tierra y crecer y está poniendo mucha energía para crecer, ¿sí? Entonces, uno de los lugares donde viene este agotamiento es de que estuve haciendo mucho, ¿sí? Estuve haciendo un gran esfuerzo para hacer crecer algo
o para hacerme crecer a mí. Y esto me hace acordar, porque si estás acá, en algo de espiritualidad andás, eh, que es un poco esta espiritualidad tóxica que hay ahora, ¿no? Y que salen muchos hasta a hacer chistes sobre esto, como, basta de sanar, estoy cansada de sanar, no quiero sanar más, basta. Y es esta cosa donde la espiritualidad se vuelve capitalista y productivista, porque tengo que ser espiritual todo el tiempo tengo que estar sanando, tengo que estar siendo una mejor versión de mí, tengo que estar acercándome a mi yo superior, tengo que estar cuidándome más, tengo que estar conociéndome más, el autoconocimiento fundamental, tengo que estar amándome más. Entonces, eh, hay algo ahí de ese posicionamiento de que siempre tengo que estar creciendo y mejorando y siendo más espiritual y más ser de luz, que no es sostenible en el tiempo, no funciona así, ¿sí? Y mismo si estamos hablando de algo completamente material, qué sé yo, si yo tengo un proyecto y tengo un negocio nuevo y le estoy poniendo toda la garra a que ese negocio crezca, llega un momento que no puedo más. O si tuve un hijo, acabo de tener un hijo, pasé todo el embarazo, el parto, los primeros tiempos, agotamiento, o sea, es como obvio, ¿no? Pero nos olvidamos de esta cuestión cíclica de decir, o de este movimiento de la polaridad. Si yo estoy poniendo mucha energía en una cosa, eventualmente me quedo sin energía y necesito parar y necesito descansar. Y lo que viene también asociado a esta situación es que hay un entorno que no me favorece, ¿sí? En el Karcher queda muy claro donde nos dice, la situación no es tu culpa, hay un quiebre en la comunicación y eso te está aislando. Cuando hablas no te creen, no creas lo que otros te dicen, ¿sí? Entonces, no solo es estar en una situación en donde uno se ha quedado sin energía, en forma orgánica probablemente, porque es esto, ¿no? No es tu culpa, no es tu culpa que estés agotado, es parte del proceso que estás haciendo, sino que encima el entorno no ayuda. Y es como, este tiene todo el sentido del mundo, porque si uno se agota, pero está en un buen entorno, no llega a estar completamente drenado, el entorno te sostiene. ¿Sí? En cambio, acá nos dice, cuando llegas a este punto, es porque este entorno no te está ayudando, ¿sí? Al contrario, no te entienden. Por más que lo intenten, no te entienden. Vos hablás y este no te creen, que las te había dicho antes en el texto de Virgen, que nos dice, perdón, si uno tiene algo que decir, no se le cree. Tiene que ver con esto de que no te están entendiendo, no te entienden lo que te pasa. Entonces te dan consejos que no te sirven y te ayudan de formas que no te sirven y eso profundiza aún más el agotamiento. Y ahí viene algo muy interesante porque el hexagrama nuclear del 47, que es ese hexagrama que nos da una pista, que nos da una posibilidad oculta y que nos dice esto va por acá. Es el hexagrama del clan, de la familia. Y no necesariamente viene a hablar sobre la familia real, sobre nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. No viene por ahí, sino que tiene que ver con el lugar donde yo vivo, ¿sí? La clave del agotamiento está en volver a mi lugar, volver a donde yo me siento seguro, porque justamente estas personas que me están rodeando no me ayudan. La vida social que estoy teniendo no me ayuda. Entonces requiere aislarse, requiere volver a uno. El gran hombre obra aventura, volver a mí, cómo me posiciono yo frente a todo esto que me está pasando, volver a mí, volver a eje, mirarme adentro,
¿Quién soy yo? ¿Cómo hago para no dejar que este agotamiento me voltee? Y para eso tengo que dejar de hacer afuera. Que no es dejar de ir a trabajar, ¿sí? La vida sigue, sino que es este posicionamiento distinto de decir, ok, puedo dejar de intentar mejorarme todo el tiempo, puedo dejar de intentar complacer a los que me rodean, de estar mirando lo que necesita el otro en lugar de lo que necesito yo. Dejar de escuchar los consejos que me dan cuando para mí no son los correctos y no me están sirviendo, ¿sí? Viene de ese lado, ese dejar de estar afuera. De hecho, en la imagen, acá nos dice, así el noble empeña su vida con el fin de seguir su voluntad. Es momentáneamente cerrar esos vínculos externos y quedarme con los más íntimos, con los que realmente me pueden cuidar o con nadie. Sí, pero, o sea, no voy a dejar de ir a trabajar y dejar de ver a mis compañeros, pero es dejar como dejar de priorizar eso, dejar de darle tanta importancia. El foco tiene que estar puesto en mí, en lo que yo quiero, en quién yo soy, en cómo yo me siento. Eh, y efectivamente tratar de estar más en casa y tratar de descansar, porque es esta cuestión orgánica, ¿sí? Fíjense que acá nos dice es la imagen, es también la imagen de signos adversos en la vida humana. En tales épocas no se puede hacer otra cosa más que aceptar el destino y permanecer leal a sí mismo. O bueno, me tocó una pasada que me agotó. Puede ser algo por lo que yo haya estado haciendo o algo feo que me vino de afuera. Y me toca aceptar esto y permanecer leal a mí mismo, ¿sí? No estar escuchando lo que opinan los demás, no estar tratando de hacer más, es hacer casita. Por eso el nuclear es el clan. Hay que hacer casita, hay que hacer nidito, hay que volver para adentro, hay que reafirmarse a uno mismo. Y sobre esto, hay una parte del texto de Wong que me parece súper interesante y eh, que nos cambia un poco la idea. Acá tenemos la secuencia que dice, cuando se sigue creciendo hacia arriba sin parar, seguramente uno se agotará, ¿no? Que es esto que les decía al principio. Y acá hay una parte donde el autor habla del significado de esto y nos dice, un lago sin agua se seca, un hombre sin dinero se quiebra, y miren esto, chinos, chinos de hace 3000 años. La presión financiera es una de las situaciones más estresantes de la vida humana. Hoy por hoy, en el mundo hay una presión financiera enorme. En Argentina, el 90% de las personas tenemos presión financiera, por decirlo suave. Y esto es como, y claro, ¿no? El chin tiene estas cosas, como que de repente te dice algo que es un poco obvio, pero que uno no lo estaba tomando en cuenta. Entonces, sí, claro. Y la verdad que estar todo el mes haciendo cuentitas para que la plata me alcance y poder comer y poder mantener a los que quiero y poder seguir teniendo un techo arriba de mi cabeza. Y sí, claro que agota. ¿Cómo no voy a estar agotada? Es una de las situaciones más estresantes de la vida humana. Hola. Nos dice, hay una frase de los antiguos chinos que dice, un hombre sin dinero es como un pez sin agua. Y ni siquiera en una sociedad capitalista, o sea, ¿no? En una situación así es difícil sobrevivir. Y acá da otra cosa muy interesante que nos dice, hay distintas formas de entender el agotamiento. Esto es re interesante, esto a mí no se me había ocurrido. Uno puede agotarse por no tener suficiente, que es lo que en general nos pasa, o por tener demasiado. Ajá, cuando uno se encuentra atrapado en una situación agotadora, es prudente descubrir la causa y buscar la solución. Esto es lo que hacen los sabios, ¿sí? Esto es parte también de decir, bueno, paro un poco y voy para adentro, dejo de escuchar a los demás, dejo de mirar el entorno, vuelvo a mí.
pienso yo, investigo, hay agua abajo, es terapia. Cuando está el agua abajo siempre es terapia. Como irme para adentro, ver qué me pasó a mí que yo terminé así. A veces lo que me pasó es algo externo y a veces lo que me pasó es una decisión mía. ¿Sí? La mera queja del resentimiento empeorará la situación, esto es lo que hacen los sabios. Y esto es fantástico, que es lo que hablábamos antes de la espiritualidad. Los virtuosos se agotan en el Tao, que es lo mismo que decir se agotan en la espiritualidad. No se preocupan por las cosas materiales, sino solo por la espiritualidad. Su agotamiento consiste en estar completamente absortos, olvidando incluso la comida y el sueño. ¿Sí? Entonces, hay todo un agotamiento que viene del descuidar la vida material. Entonces la salida no es ser más espiritual, no es ir a hacerme un retiro a la India. Sí, no, no es tomarme, hacer irme un fin de semana al Delta, que es más barato. Muchas veces no podemos tampoco, porque cuando estamos agotados justamente viene de que no tenemos plata, no nos alcanza. Entonces nos encantaría hacer eso y tampoco podemos. Pero si lo hacemos tampoco nos resolvería nada, porque es como ponerse una curita, ¿sí? A veces es necesario aflojar con la espiritualidad, y se los digo yo que me dedico a esto, es necesario aflojar con la espiritualidad y ocuparse del cuerpo. Entonces paremos un poquito de sanar y de entender y de buscar patrones y creencias limitantes y constelar y los antepasados y las vidas pasadas y qué sé yo, y ocupémonos de dormir y de comer bien, ¿sí? De descansar. Me pareció maravilloso. Y ahora para ir cerrando, ¿qué viene después? ¿Sí? Está muy interesante porque ya entendimos que, ok, si uno está haciendo mucho, ya sea por decisión propia de crecimiento o ya sea porque vino algo de afuera que me lo generó, se agota, ¿sí? Entendimos que en esa situación hay que parar, hay que aislarse un poquito de lo social, hay que volver al lugar seguro, hay que ir para adentro, hay que entender qué está pasando, ¿no? Ubicar las cosas que están pasando. Y una vez que hacemos eso, ¿qué hexagrama le sigue a esto? Este hexagrama le sigue el pozo de agua, el 48, ¿sí? La madera abajo, el agua arriba, es la imagen de estos pozos de manija, ¿sí? Donde hay un coso de madera abajo que hace subir el agua. Eh, y el pozo de agua, justamente Wong no lo llama el pozo de agua, lo llama el rellenar, como, como volver a ser pleno, ¿sí? Que es justamente lo contrario que agotar. Cuando agoto, el agua se me va para abajo, me quedo seco. Cuando relleno, vuelve a estar lleno de agua. ¿Sí? Esta agua que estaba abajo, que se me había escapado, ahora está arriba. Me vuelve el alma al cuerpo, por decirlo de alguna forma, pues el agua es del alma, ¿no? Eh, entonces, esto me lleva a pensar. Por un lado es entender que esa agua no desapareció, ¿no? El hecho de que yo esté agotada ahora no significa que por siempre estaré agotada. Mi esencia sigue adentro. Mi alma está ahí, se me escapó por algún lado, no sé cómo llegué acá, estoy muy perdida, pero sigue ahí, lo puedo recuperar, ¿sí? Y también me hace pensar en esto de cómo me recargo. Eso, recarga era la palabra que quería decir, no rellenar. La recarga. Porque muchas veces cuando estamos agotados pensamos en descansar, pero no pensamos en recargarnos, ¿sí? Y hay actividades que nos ayudan a descansar y hay actividades que nos ayudan a recargarnos y no son las mismas, no son las mismas, ¿sí? Por ejemplo, cuando una se junta con una amiga, yo me junto con mi amiga, ¿no? Me voy a la casa.
Eso no me hace descansar, porque yo me tengo que cambiar, tengo que estar bañada, tengo que ir hasta allá, estoy en otro lugar, vuelvo tarde, ¿no? No es algo que descanse, pero a mí me recarga de energía. Yo vuelvo radiante después de haber hablado 3 horas con mi amiga y con un vinito, pero yo soy la mujer maravilla que puedo con todo en la vida, ¿no? Entonces, esto de que del agotamiento, primero hay que descansar, pero después tengo que recargarme también. Entonces, ¿qué actividades cotidianas yo estoy haciendo que me recarguen? Porque si yo no estoy recargándome, si yo estoy usando toda mi agüita para mis proyectos, para los demás, para lo que sea, y voy dando mi agüita a todo el mundo, pero no me recargo, en algún momento me voy a agotar. Y es natural y tiene sentido y no está mal. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que tener presente, tenemos que tener en nuestra rutina esas actividades que nos recarguen. Un poquito, chiquita cada día, pero que esta agua que nosotros sacamos también vuelva de alguna forma. Y uno lo dice y parece una pavada, pero después en nuestra rutina muchas veces no está. Y eso nos termina llevando a un agotamiento en el que de repente no podemos más nada. No podemos más nada. Y lamentablemente muchas veces eso es enfermarnos porque nos baja la defensa. Recién ahí, recién cuando logramos este equilibrio entre lo que saco y lo que recargo, ahí puedo pasar al par de hexagramas que sigue, el 49 y el 50, que son la revolución y el caldero, que es el rito de paso de mando. ¿Sí? Entonces, estar agotado, agotada, agotade, no es algo malo. ¿No? Ahí tenemos ese dictamen. Es venturoso. ¿Por qué? Porque a mí me permite entender y practicar y atravesar esta ecuación de doy y recargo. Me doy y me recargo. Y cuando yo puedo entrar en ese ciclo y lo meto en mi vida, es donde puedo realmente cambiar algo profundo, donde puedo hacer una revolución y que mi vida cambie absolutamente. Fíjense qué distinto, ¿no? De repente el agotamiento me indica que yo puedo cambiar mi vida cuando empezamos hablando de que desde la mirada occidental el agotamiento hay que aguantárselo y seguir haciendo igual. Esta es la magia del I Ching. Es Esto es lo que efectivamente te cambia la vida, porque te cambia tu forma de pensar y no me digan que ahora quienes empezaron a escucharme sintiéndose completamente agotades, no se sienten distintos. Con esta nueva forma de pensar el agotamiento, ¿no te sentís diferente? Un poquito. Una lucecita allá en el fondo. Ahora hay que ponerse a accionar, el I Ching nos hace hacernos cargo, ¿no? Hay que hacer el trabajo de realmente incorporar este pensamiento y modificar nuestra rutina y hacer ciertas cosas distintas. Pero más, no solo hacer, sino pensarlas distinto, ¿no? Dejar de presionarnos, dejar de autoagotarnos. O ubicar las cosas externas que nos agotan, que no podemos, sobre las que no podemos hacer nada, y encontrar estos espacios de recarga. Y buscar el trabajar ese ida y vuelta e incorporarlo en nuestra cotidianeidad. Y ahí está la salida. ¿Y qué salir? ¿Qué salir? Así que bueno, muchas gracias por escuchar hasta acá. Si te gustó, déjame un comentario, así yo sé que este tipo de cosas les interesan y puedo seguir generando este tipo de contenido, así todos pensamos distinto y la vida es mejor, chicas, si todos nos sentimos mejor, la vida es mejor. Eh, Eso, cuéntenme qué les pareció, si les gustó. Y si tienen algún tema del que les interesaría que yo haga este tipo de reflexión y que les cuente qué nos dice el I Ching sobre eso que les está pasando. Gracias, gracias enormes. Buen fin de buena semana según cuando miren.
Me encuentran en Instagram como Laura y Chin. La semana que viene están empezando cursos en septiembre, igual varias veces en el año empiezan cursos. Si me ven ahora que subo el videito, la semana que viene estará empieza el curso inicial, así que si quieres sumarte, momento ideal para sumarte y empezar a poder interpretar por tu cuenta el I Ching. Un beso grande. Gracias.